Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? Yo siempre encantada de estar aquí, feliz de contar historias. Un placer. Creo que nos va a gustar y nos va a entrar un poquito de hambre. Nos va a entrar muchísimo hambre, porque y además nos vamos a enterar de una cosa muy interesante. ¿Tú sabías que hubo 3 mujeres entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX en España, que revolucionaron por completo la gastronomía española? Yo sinceramente te digo que no, pero como tengo suerte y te tengo aquí, pues ya está. Pues mira, fueron 3 mujeres que no se conformaron con ese papel doméstico que tenían las mujeres entonces, ¿no? De la cocina en casa, totalmente en privado, sino que dieron el salto a convertir la gastronomía en cultura, en negocio, en literatura gastronómica. Y qué curiosidad, ¿verdad? Que las 3 fueron vascas. Que digo yo que algo tendrá la tierra que lo digo, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de María Mestayer, la marquesa de Paravere, que fue famosísima en su tiempo, de Vicenta Azcaray, la gestora del restaurante famosísimo también El Amparo, y de Nicolasa Pradera, también fundadora de un famosísimo restaurante que se llamó Casa Nicolasa. Y las 3 en conjunto revolucionaron por completo la gastronomía española. Pues vamos a por ello, nos remangamos, delantal, si se tercia, si hace falta. Y claro, ¿cuál era el contexto? Porque creo que tenemos que ir al siglo XX y el contexto culinario, ¿cómo era? Pues mira, como todo lo que pasó en entre el siglo XIX y XX, la gastronomía también sufrió una absoluta revolución en toda Europa. Y siempre, claro, Francia, París, era el centro de todas estas vanguardias, también la culinaria, por supuesto. En España había entonces grandes cocineros, como Teodoro Bardají, que era el cocinero del Palacio Real, pero es verdad que la mujer no había salido de ese ámbito doméstico, ¿no? De la cocina en privado y para el hogar. Así que estas mujeres lo que consiguen a principios del siglo XX es romper, digamos, ese muro y llevar la gastronomía desde el punto de vista femenino a un lugar público y reformando por completo en general toda la gastronomía nacional, ¿no? Bueno, María José, hablamos las 3 vascas y hay que empezar por Bilbao y por una afición a la literatura culinaria, ¿no? Eso es, nos situamos en ese Bilbao de finales del siglo XIX, un Bilbao industrial, próspero, con esa burguesía totalmente enriquecida, y ahí en ese Bilbao nace en 1877 María Mestayer, en una familia precisamente de esa burguesía adinerada de Bilbao, con una raíz francesa, y por lo tanto recibe una educación pues muy refinada en ese ambiente, en esa tradición francesa, también en lo culinario. Ella se casa en 1901 con un prestigioso abogado, Ramón Echagüe, y es a partir de ese matrimonio cuando descubre las 2 pasiones de su vida, la cocina y la literatura gastronómica. Y no porque ella cocinara, porque no pisaba la cocina, precisamente por su extracción social, pues tenía cocineras y criados, pero ella hizo algo muy inteligente, que fue empezar a interesarse por los menús de sus convites, los de su casa y los de otras casas, y empezar a recopilar todas esas recetas que le daban los cocineros, los trucos de cocina, eso que va a ser para ella realmente un tesoro a la larga, ¿no? Claro, muy inteligente, por otro lado. ¿Y tenía apoyo de algunos maestros, colaboradores en ese momento? Pues mira, ella, gracias a sus relaciones familiares, consigue entablar una especie de diálogo por carta, entonces todo era por correspondencia, con grandes cocineros a nivel nacional e internacional. Especialmente con 3, con un famoso Pella Prat, que era el jefe profesor, además de la famosa escuela Cordon Bleu de París, con Teodoro Bardají, que era el cocinero de palacio, el de los duques de Infantado, y con José Gómez, que era el jefe de cocina del Hotel Giralda de Málaga. Eran 3 grandes chefs con los que ella empieza un diálogo muy interesante, son sacándole recetas, trucos, y empieza a acumular una especie de recetario que va a ser un auténtico tesoro, ¿no? Ahora te pregunto por ese legado, pero hay una cosa que es muy interesante aquí, y es este seudónimo, creo que era Marquesa de Paravere. Eso es, porque mira, ella empieza a dar clases gratuitas completamente en Bilbao, empieza a aficionarse a la cocina, daba clases de cocina y empieza a introducirse en ese mundo de las tertulias gastronómicas de Bilbao. Y es ahí donde empieza a tomar un prestigio como persona, bueno, con una cierta sabiduría gastronómica, y le aconsejan el que empezara a publicar sus famosísimas recetas. Y ella, con una habilidad visionaria increíble, se inventa un seudónimo, inspirándose en una literata que a ella le gustaba mucho, francesa, pero ella decide inventarse este seudónimo de Marquesa de Paravere, que es una invención absoluta. Pero mucha gente empezó a identificarla creyendo que de verdad era una aristócrata, y ella, lejos de deshacer el entuerto y contar la verdad, aprovechó como una especie de marca personal. Y iba a ser uno de sus grandes éxitos, porque iba a asociar lo que era la alta gastronomía y su recetario de lujo con esa imagen como de aristócrata que le daba, bueno, pues el prestigio de escribir, ¿no? Sí. Buenísimo. Y ahora sí hay una obra que creo que es clave en su figura, ¿no?
Sí, es en 1932 ella escribe La cocina completa, que es su primera gran obra, un libro donde ya en su primera edición acumuló más de 2.400 recetas, una barbaridad, una burrada iba a decir, pero además en las siguientes ediciones fue aumentando el recetario, llegó casi a las 3.000 recetas. Y esta cocina completa se ha convertido en uno de los libros de gastronomía y de cocina más editados de la historia de España. Y además fue complementándolos con otra serie de libros pues, sobre cocina vasca, sobre repostería, sobre entremeses, sobre ensaladas, es decir, que acumuló recetas y libros de cocina sobre cualquier aspecto de la cocina, ¿no? Se puede decir así, 3.000 recetas, una burrada, una barbaridad. Ambas son correctas. Sí. Y creo que hay una en los últimos años o a mitad de su carrera, una aventura empresarial, ¿no? Que tiene que ver con restaurantes. Claro, ella da el salto a la hostelería, pensó que podía hacerlo, crear negocio hostelero, y abrió un primer restaurante para ver en Madrid en 1936. Pensamos en la fecha, quizá no era el mejor momento de abrir el restaurante. De hecho, ese restaurante fue confiscado durante la Guerra Civil y además sufrió la muerte de su marido en 1939, pero lejos de venirse abajo, ya durante la posguerra volvió a abrir otro segundo restaurante para ver en Madrid, en la calle Serrano, esquina Villanueva, o sea que estaba en un sitio absolutamente céntrico, con la pretensión de convertirlo precisamente en un centro de intelectuales, de políticos, de artistas, pero claro, María no tenía ninguna experiencia en gestión hostelera y de hecho empezó a caer en impagos y tuvo que traspasar el restaurante 3 años después. Pero ella ya tenía ese prestigio gastronómico, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo fueron esos últimos años? Pues mira, siguió escribiendo literatura gastronómica, que es su principal tesoro. Escribió en 1943 una historia de la gastronomía y empezó a escribir una enciclopedia culinaria, enciclopedia gastronómica, que llegó hasta los 8 tomos y que solo se interrumpió por su propia muerte en 1949. Pero ella, María Mestayer, la marquesa de Paravere, ya había dejado este legado de fusionar la cocina francesa con la cocina vasca, de haber acumulado ese recetario enorme y sobre todo de haberlo dispuesto de tal manera que no solo recogía la alta gastronomía, sino que a través de sus libros hacía que fuera posible que en cualquier casa de España empezara a cocinarse esas recetas, con lo cual ella hizo alta cultura gastronómica, pero también la popularizó, es decir, que hizo muchísimo, dejó un legado enorme por la cocina española, realmente revolucionó a la cocina española. Pues María José, cambiamos el paso de la marquesa de Paravere a otra protagonista, también vasca, de nombre Vicenta Azcaray, y un restaurante único, El Amparo. Eso es. Seguimos en ese Bilbao industrial de finales del siglo XIX y próspero, donde nace precisamente Vicenta Azcaray en 1866, en una familia humilde que se dedicaba a la ebanistería. De hecho, construían barricas de vino para tabernas porque sus padres regentaban una taberna. Y de hecho, Vicenta Azcaray va a representar lo contrario completamente a la marquesa de Paravere, porque ella sí que fue una mujer de fogones, una cocinera que se metió en la cocina y además pues, venía de un extracto social pues, más bajo que la marquesa de Paravere. Y María José, ¿en qué contexto, cómo nace, cuándo nace este restaurante del Amparo? El restaurante nace pues, en 1879, cuando sus padres, los padres de Vicenta Azcaray, deciden fundar el restaurante El Amparo. Lo hacen en el primer piso de su casa familiar y realmente el éxito de ese restaurante es la matriarca, Felipa de Eguileor, que era una cocinera extraordinaria. El padre muere muy pronto, pero Felipa de Eguileor consigue que sus hijas, eran 3 hijas, se eduquen en colegios franceses y además estudiando se hagan cargo también del restaurante, que acaba siendo un próspero negocio de mujeres. Así que en ese El Amparo es donde Vicenta Azcaray, una de las hermanas, realmente empieza a destacar como la mejor cocinera entre las hermanas, la que se hace la auténtica estrella del Amparo y consigue que ese restaurante empiece a ser un auténtico hito dentro de la cocina de Bilbao. O sea, realmente lo convierte en el mejor restaurante de Bilbao. Aquí creo que ya es cuando me va a empezar a entrar hambre de verdad. ¿Qué es lo que hacía diferente o el sello del restaurante de la cocina, diferente a otros? Aparte de ser el centro de todos los banquetes de la alta burguesía de Bilbao, tuvo platos míticos como las famosas cazuelas de bacalao al pil pil, como decía Vicenta Azcaray, cocinadas con horno de leña y con 3 ingredientes básicos que eran la temperatura, el tiempo y el amor. Qué bonito. Para la cocina. Y esas cazuelas al pil pil viajaron por toda España, porque incluso Alfonso XIII y el conde de Romanones, que era entonces el presidente del gobierno, eran auténticos fans de estas cazuelas al pil pil del Amparo que llegaban al Palacio Real desde Bilbao. O sea que
Sí, claro, todo un legado también que nos deja Vicenta. Sí, ella muere muy joven, bueno, muere con 50 y tantos años, que es muy joven, en 1918 con la epidemia de gripe, pero había dejado este legado enorme del mejor restaurante de Bilbao, y sus hermanas recopilaron también todo el recetario de Vicenta, que también fue pues, un auténtico éxito de recetas de cocina. Así que dejó también ese legado de transformar la cocina vasca fusionándola con la cocina francesa. Pues nos queda una tercera protagonista, también vasca por supuesto, sí, que es Nicolasa Pradera. Nicolasa Pradera, que nos cambiamos a San Sebastián, aunque ella nace en Marquina, en Vizcaya, pero bueno, se mudó muy joven a San Sebastián buscando pues, mejor fortuna, y de hecho fue cocinera en casas de la alta burguesía de San Sebastián. Se casa y con su marido funda el primer restaurante Casa Nicolasa, en primer momento en un sitio muy populoso y muy popular de San Sebastián, frente al Mercado de la Brecha, pero por la calidad de su cocina extraordinaria empieza a convertirse en un punto de peregrinaje para la alta burguesía de San Sebastián y para todos esos veraneantes que venían a San Sebastián siguiendo a la corte. Así que convirtió Casa Nicolasa pues también en el mejor restaurante de San Sebastián. Claro, imagino que también sería un prestigio enorme para ella, ¿no? Como creadora, como cocinera. Eso es. Por eso decidieron dar el salto, abriendo otro restaurante en la Concha de San Sebastián, y a partir de ahí, después de la Guerra Civil Española, se trasladaron a Madrid, donde abrieron dos restaurantes, Casas Nicolasas en la calle Serrano y en la calle Sevilla. Es decir, que todo un éxito. Y también de ese restaurante salieron platos absolutamente míticos, como sus alcachofas rellenas de changurro, la sopa de pescado, la merluza rebozada, en fin, todos estos platos que ahora nos están que a estas horas nos sienta tan mal, ¿no? Y además, Nicolasa fue también muy famosa porque escribió su propio libro de cocina, La cocina de Nicolasa, que fue prologado nada más y nada menos que por Gregorio Marañón, todo un intelectual que desde luego la consideraba como el número uno de la cocina vasca. Entonces ella también fue la tercera de estas mujeres que consiguió revolucionar totalmente la gastronomía española gracias a esa mezcla de cocina francesa y vasca y de llevar la cocina, digamos, a un lugar casi de alta cultura, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado, María José. 3 mujeres y un legado, se puede decir así, ¿no? Sí, un legado totalmente revolucionario de estas mujeres que consiguieron sacar la cocina del ámbito doméstico para las mujeres a un ámbito público y hacer, pues esta revolución gastronómica haciendo alta cultura y al mismo tiempo llevándola a través de sus libros de cocina a todas las casas de España. Qué interesante, como siempre, un placer, aunque esta vez me has dejado con un poquito de hambre, así que voy a tener que ir a picar algo en breve. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fede, como siempre. Gracias.